voy a estar a las 9:30 con ellos. Ya, yo llego a las 10, ¿está bien? ¿Una hora? Porque tenemos que venir coordinando. ¿A qué hora es el encuentro que tienes tú después? Como a las 11:30. ¿Ah? 10:30. No me digas 10:30. No, si lo son. Anita María Hola. Radar, Hola. que es antropóloga y miembro del equipo del SEA, que la invitamos especialmente. Benito Muñoz, la Sandra Santander de la Pinacoteca de Concepción, Valdemar Sommer, Valdemar, que tú eres El más viejo por lo menos. el más, Por favor. el más Padre. sabio, la Cecilia Valdés, Lisbeth Rebol Soledad y la Chávez, Soledad Chávez. escultora. Entonces, Tranquilo, Y Daniel en cama. Está resfriado, Francisco. Y Daniel en cama. Está enfermo. Amor, se mejora mañana. Se fue a la cama ahora. Ya le mandé más o menos los temas. Es que, pero ojalá que se mejore. Para las reuniones de pauta. Oye, primero podríamos hablar del iPad, porque todos saben más o menos lo que es el iPad, pero los que no saben, hacer un repaso rápido. Sí. ¿Cuántos países tienen la asociación iPad? ¿Cuántos tienen? 64. En verdad tenemos 96, porque hay 64 secciones, pero otros países que todavía no tienen secciones están en una sección abierta, que ellos llaman Open Section. O sea, por ejemplo, donde no hay sección, un crítico peruano puede ser iPad. Puede ser ICA, sí. Un boliviano que ellos tienen mucha dificultad para crear una asociación, puede ser miembro de ICA en la Open Section. Entonces, son 64 secciones. Y 95 países asociados. Así que tenemos poco más de 4.500 miembros en todo el mundo. Qué fantástico. 4.500 críticos. Miembros. Están Eso puede ser atroz. ¿Hasta de África tienen? Sí, pues tienen de África. África, sí. Asia. Cote d'Ivoire, Costa del Mar. Costa de Marfil, claro. Hay de África del Sur también, quieren crear una sección. Hay presencia de distintos africanos en la sección abierta también. Pero en Asia creció mucho ahora, tenemos muchos miembros en toda Asia, no solo Japón, pero en Taiwán, donde vamos a tener el próximo congreso. Eso es en el mes de este año, Noviembre. Este año, en noviembre. sí. Del 14 al 21. En el encuentro van a discutir, van a hablar sobre la cuestión de la virtualidad. Así va a ser el tema. Arte, crítica, en la época de la virtualidad y la democracia. ¿Y la democracia? La democracia. También la virtualidad, un poco lo de... No, algo que- es bastante interesante, eso lo trataban Taiwán. Sí. Ellos primero no comprendían bien por qué querían poner la cuestión de la democracia, pero cuando llegas ahí, más, entonces entiendes, porque los políticos son muy jóvenes, la gente es muy activa, vienen de una situación política difícil, en todo debate hablan de democracia. Entonces hay que dejar la democracia, porque eso también es algo importante para AICA, que el tema que se decide discutir sea un tema importante para la gente que hace la organización, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener una participación amplia, va a estar Ernesto, Taiwán. Taiwán, sí. Yo fui seleccionado allá. Fue seleccionado por la organización local. Muy merecido. Sí, pero hay gente de América Latina, mucha gente de Asia, por supuesto, pero también de Europa, de los países del norte de Europa, y mucha gente de toda parte. Interesante. Entonces, esta acción de AICA es una acción que congrega críticos, curadores, porque ahora tenemos curadores, críticos, Historiadores de historiadores Sí, de arte, sí. profesores universitarios. Sí.
Sí, Es sí. más Hay amplio, todavía un está poco. Se abrió. Hay también la presencia de artistas críticos. Eso está bien. Sí, también. Artistas Sí. críticos. Sí, también es interesante. Mira, otra cosa, hay que hacer un recuento de América Latina. Pero valdría pena hablar un poquito más de los comienzos de AICA, ¿no? Que esto empezó en 1948, del 48 al 1950 se hizo la creación. Los historiadores del arte, directores de museo también hay. También. Directores de museos sobre todo, y algunos investigadores, historiadores sobre todo, Sí. han sido llamados por UNESCO para crear una asociación de modo a aproximar culturalmente la gente que salía de una guerra. Era una situación difícil, una situación muy dura, una situación social de crisis. La posguerra. Será posguerra, de inmediato posguerra, ¿no? Porque se piensa, el ICOM empezó en 46, un poquito antes de la AICA entre 48 y 50. En 48 y 49 hubo 2 congresos, en 50 se hizo la formación con los estatutos, se aprobaron los estatutos. Y AICA desarrolló un papel, no sé si es bueno. ¿Un rol? Un rol muy importante porque en el periodo de Guerra Fría, porque aproximó a la gente que estaba muy cerrada políticamente y también se volcó hacia América Latina en este momento, ¿no? Empezó a ser importante la presencia latinoamericana. Eso fue un momento que se considera en la historia de AICA como un verdadero momento de internacionalización. Entonces fue muy importante las discusiones que acontecieron, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Checoslovaquia, en aquel periodo, ¿no? Era un país junto. Todas esas discusiones fueron muy importantes para el momento. Y había la posibilidad para el crítico, el intelectual, el director del museo de salir e ir a otras partes. Entonces se creó una verdadera red en un momento de cierre. Eso fue muy importante. Para la libertad Para la del libertad del pensamiento, pensamiento, del arte. porque estaba la cortina Así abierta. pues, después del 45 la situación se quedó un poco difícil, ¿verdad? Y los latinoamericanos estaban presentes, ¿no? Brasil estaba, los mexicanos estaban. No sé si los chilenos están, de pronto, yo creo que no estaban. ¿De qué año estamos? Estamos hablando de los De los años 50. 50. Fines de 40, 48, 49. ¿Sabes qué es importante la presencia de América Latina? También yo la hago coincidir con la Bienal, la primera Bienal de San Pablo, 51. Sí, claro, coincide con este O sea, momento. entonces, Son los 50, es un periodo de apertura hacia el mundo, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? 51, y los críticos de la AICA vienen para el jurado de la Bienal de São Paulo, están ahí, ¿no? Están presentes. Los críticos más importantes de los Estados Unidos, de los países más que estaban en la cortina de hierro, más cerrados, ¿no? De todas partes, ¿no? Entonces, en este momento, yo creo que se marcó una posición intelectual muy importante en nuestra asociación. Y después se habla mucho de la libertad de pensamiento, ¿no? Si hay un comité, una comisión que estudia las cuestiones de censura, para que en toda parte del mundo, ¿no? Se acompañen en el arte, en la situación de los artistas y de los críticos. Eso es un trabajo continuo que se hace. Y yo creo que inauguró un espacio abierto a las diferencias y a la aproximación al mismo tiempo. Es un momento en que tú puedes convivir con gente que tiene preocupaciones completamente distintas de las tuyas, ¿no? Que tú empiezas a comprender mejor lo que es la diversidad.
Yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? Porque esta experiencia para mí es una experiencia de conocer la amplitud de la diversidad, porque tienes la posibilidad de ver conocer experiencias, de seguir pensamientos y de comprender la riqueza que hay en el mundo, en el campo del pensamiento, en el campo del arte, en el campo de la vida. Y tú querías que yo hablara de... Bueno, yo creo que también hay que irse a esa época en que las comunicaciones no son como ahora, ¿no? No, claro, era otro momento. Era todo con carta. Ujú. Se demoraban 15 días, 20 días. Sí, sí. Después vino el teléfono internacional, no se usaba, después, Claro. así que fuimos cambiando. Sí, Hoy día tú has visto el poder de las sí, redes sociales, ahora ¿no? las redes sociales, Claro. en un segundo, en un momento, te comunicas con todos. Claro. Pero lo importante es que los grandes ejes de aquí América Latina en ese tiempo eran Brasil y Argentina. Sí, Con fueron bien Pedrosa, importantes. Pedrosa en que los fue 50, profesora 15. acá en la Universidad de Chile, y Romero Breu, Romero Brest fue bien que fue importante. cubano. Y después con Horacio Safos, con Jorge Blusberg, que continuaron Exacto, la sí, más tarde. tradición de, incluso organizaron un encuentro en el 88, 1988, Claro, en Buenos Aires. en Buenos Aires. Mario Pedrosa organizó un muy importante en 1959 sobre cuando se inauguró la nueva capital de Brasil, Brasilia. Ahí trajo arquitectos, la arquitectura moderna, todo estaba Exacto. presente, los críticos, y fue una aventura, porque el encuentro aconteció en Brasilia, Río y São Paulo. En este momento tenemos la Bienal de São Paulo. Fue un gran acontecimiento en nuestro país. AICA fue también muy importante por lo menos en Brasil, en las políticas, en el momento de la dictadura, porque, por ejemplo, hubo una censura de artistas que iban a exponer en 1968. Hay una Hubo una exposición donde se presentaban artistas que iban a París para la Bienal de París, que era muy importante en aquel momento. Y hubo una censura, se cerró la exposición. Y de pronto se armó a través de Mario Pedrosa y otros críticos, Pierre Sani de Francia, y se armó todo un movimiento y se hizo un boicot a la Bienal siguiente, ¿no? Que era la Bienal de 69. Entonces había una acción fuerte, ¿no? en el escenario. En ese tiempo, el envío chileno estaba constituido por un pintor que era Balme, y 3 escultores, Matías Vial, Lautaro Lavé y Humberto Soto. Hubo asamblea similar y se rechazó el envío. Y Chile no fue. Lo único lamento no va a tener catálogo. Y Chile no fue. Hubo boicot mundial hacia la Bienal. Bienal. ¿Qué año fue? Muchos países En no 69, creo. 69. 69. Y de alguna manera ese boicot Y mundial después fueron ustedes los Pedrosa artistas. después se exilió en Chile. Los críticos, ¿no? Los críticos de AICA. Pedrosa se exilia en Chile Vino a Chile. y se exilió con la Desi Pequinini, que eran profesores de la escuela, y ahí la Pedrosa arma el Museo de la Soviética. Sí, creo. No te lo puedo creer. Sí, Pero los fue contactos, así. pues, sí, tenía toda la carpeta de contactos. Toda la Él era amigo personal de Penrose, Claro, Él era. de Miló, de todo. entonces se consiguió el primer cuadro, ¿ves? Así, con llamado telefónico. Con carta, toda una cosa. O sea, parte del boicot a esa Bienal que se viene y aquí parte entonces la formación. Estamos hablando del 70. Claro. 69, 70. 70, 70, empieza cuando 71 porque Claro. coincide con la famosa esa Operación Verdad. Ya.
Mira qué increíble, o sea, Sí. el link. El link de que hay. Por eso es muy importante. Después vino a Chile, que fue muy interesante, muy importante por lo menos. ¿Te acuerdas cuando vino Jacques Lenard? Sí, Ya eran unos años más difíciles y vino y estuvo con nosotros, por lo menos vino varios años, algunos coloquios que Sí, sí. lo traía el Instituto Francés también. Entonces, cuando se hizo algo el- conocíamos de Jacques Lenard y todos los trabajos sobre la lectura política de la novela francesa. Digo, muy bien. Jacques Lenard vino al congreso que se hizo en Brasil. Sí, también en el 2007, ¿no? Ese lo organicé yo cuando era presidente de la AICA brasileña, ¿no? Y después del 59, podía haber traído, es que llegué, dejé la maleta y no abrí y traje. Pero las mira, actas mañana del llega la Congreso. Cecilia para que lo Sí. tenga y dejaba Dejamos una aquí con También. eso también, que fue Vale. muy interesante. Hablamos de la importancia del proceso de institucionalización del arte contemporáneo con las bienales, los museos, las galerías, las ferias de arte. Esta era la discusión en aquel momento. Hubo una participación, toda América Latina vino eso, porque en aquel momento teníamos el apoyo de la Getty Foundation. Y la Getty ayuda a los países que tienen más dificultad para moverse, ¿no? La gente que viene de estos países. Y yo dije a la gente de París, ¿no? Los colegas que están en la dirección, en este congreso vamos a poner la mirada en los latinoamericanos. Yo quiero que vengan críticos de todos los países de América Latina. Entonces ya han venido. Fue bien importante. Esto fue en el año 2007. era importante. Y Le habló Jacques Lenard, eso la... Habló, sí, sí. Getty conferencia de abertura. Importante. Yo no fui porque no me había inscrito. Safons que me perseguían me decía, ¿por qué no eres miembro? Y yo decía, nada. Nada. Sí, ahora Te no quería en puede ese más tiempo. faltar. Se quería en ese tiempo. No, y pero qué interesante, ¿ah? O sea, Sí. cómo han ido marcando hitos, Y ahora hemos tenido ya una presidente de Venezuela en Bélgica. fines, Maravilloso. en los fines de los años 80, antes de Jacques Lenard. Después el presidente fue Jacques Lenard y ahora es la segunda vez que tenemos América Latina en la presidencia. Yo creo que tenemos que aprovechar este momento y hacer ver lo que producimos nosotros, ¿verdad? Me gustaría mucho escribir una historia de las AICAs, todas las AICAs, pero yo pensé que podía ser un capítulo América Latina, podemos nosotros trabajar en esto, ¿verdad? He pedido a los colegas de todas las partes que piensen en escribir, si no se logra hacer un libro, por lo menos un capítulo de un libro contando las historias locales. Yo creo que eso sería una contribución, porque uno ubica, como hemos hablado aquí, puntos de contacto, ¿verdad? Puntos de contacto. Entre Chile. ¿Te refieres a historias locales de la crítica? Me refiero a pensar cómo estudió la AICA, Perfecto. quiénes han estado, Más bien las AICA, historias sí. que están ubicadas en este contexto. Cuando nosotros retrocedemos la década de los 60, ahí está, es muy importante Romera. Sí, era el único prácticamente. Era el único que viajaba, tenía contacto con Gómez-Sicre, que es muy importante, la Unión Panamericana, que ahora no existe. Sí. Eso es un capítulo. Pero también con los otros críticos franceses de la AICA que estuvieron, acuérdate, en el asunto en el premio de Marta Colvin. AICA, Jacques Lassagne, Lucio Yersun ahí. Louis Yersun, pero había 8 franceses más. Lassagne y Restany también estuvo, ¿no? Restany estaba ahí. Siempre presentes. Ya, claro. Restany, claro. Todos. Pierre Volbou, Esa era la pareja. era la pareja de Marta, claro. No, O sea, sí, nosotros ahí. hemos tenido una presencia bastante importante en algunas bienales, después la fuimos retrocediendo. Es la pura verdad. Funcionábamos con la Universidad de Chile.
pero hacer una historia es importante. Claro que aquí siempre estuvo más bien acotada. Valdemar llegó después, mucho tiempo después, como los 70, sí. Entonces era Romera, Laurich, ¿quién es? Carvacho, entonces, Palacio. también. José María. José María. Vindis. Funcionaba, Pero sí. era muy riguroso. Se lo escribían todas las semanas. No La sé cómo. Mendoza. Sí, después. No, esa es una historia nuestra que tenemos que contar. Claro, sí. Cada país tiene que organizar la suya para después armar pues, Claro, como dices tú, son los puntos de contacto entre todo Ya, lo que ha para pasado ese momento. entre los países. ¿Y cómo? Eh, Pero, ¿puedo hacer apartemos una- el asunto de- Una pregunta a Lisbeth, chiquillo. Hacer una pregunta a Lisbeth. Entiendo que AICA es la única entidad en el mundo de su género. Sí, No hay más. Sí, en el La campo de la única. crítica no hay. De artes visuales no hay otra. Hay No, pero de este el peso. museo, hay Ah, sí, del ICOM. No, Pero- pero de personas que escriben, De personas que escriben. especialistas en claro. arte, no hay otra. Alrededor, mira, No alrededor no hay de otra. UNESCO está ICOM, que son el Consejo Internacional de Museos, Sí, la IAP, creo que es la la llave. Asociación Internacional de Artistas Plásticos, Ah, que La funciona IAP, con, claro. por eso ella estuvo con Cheliu, y Cheliu representa A la Por eso llave, no interesa. exacto. Pech, es allá, ya. Exacto. Apech es allá. allá. A veces allá, ¿ya? Y después, Pero en términos de personas que escriben del arte, lo único Ah, potente Estamos, es estamos AICA, también, no hay más somos en el mundo. una, en Brasil se dice ONG, Ah, en inglés NGO. la ONG, Sin fines de somos lucro. una ONG. Sí, somos reconocidos por la... ¿cuál es la relación exacta o AICA formado, vamos a meter, de la UNESCO? Salió de la UNESCO y ahora participa, es reconocida como una ONG. De UNESCO. Por UNESCO, sí. Y actuamos en un grupo, ¿no? Hay grupos de trabajo y hay que estar en uno de estos grupos de trabajo, ¿no? Yes. Pero es una relación, no es digamos que se forma parte. Es como un auspicio. Ya, perfecto. La valida, Relación. pero- Patrocinio, Patrocinio, pero- La valida, pero no depende, no tiene relación Pero mira, jurídica. cuando tú vas a Porque mira, nosotros teníamos embajador de Chile en UNESCO. No, embajador de Chile en la UNESCO, que era Jorge Edler. Y funcionaba en la décima parte de una oficinita en Sociano. La UNESCO fue dependiente y esto terminó con un organismo paralelo. Pero funciona con todo su aparataje. Interesantísimo. Pero hay grupos de trabajo en la UNESCO que invitan a estas asociaciones para participar, ¿no? Pero la UNESCO tiene sus políticas, ¿no? La mirada es más volcada hacia África, Claro, claro. hacia otro tipo, Los continentes más necesitados. Sí. sobre todo sobre África. Claro, claro. Pero por ejemplo a mí me ha tocado, digamos, hacer de que cuando uno va a la Bienal de Venecia o vas a la Documental, lo único que vale es AICA. O sea, el resto es AICA. O sea, y de todas partes del mundo, o sea, es como lo... ¿En qué sentido? ¿Mm? ¿En qué sentido lo Para participar en términos... Hay unas oficinas de prensa, Ajá. entonces tú tienes que Tú acreditar. llevas tu Bueno, AICA es lo no estás único... acreditado con el carnet, ahí que no pasa nada. Ya. Y te entregan O sea, todo. lo único que es reconocido Como mundialmente, claro, mundialmente, digamos, el AICA, ¿no? Te reconocen. Nos estábamos riendo antes de empezar, pero Ah. se mostraba mi Y carnet. aquí se reconoce bien Pero la claro. calidad de AICA, sí. Súper, italiana. Aquí. Sí. Entonces, eso es. Sale con susto desde Ahí. Ah, ¿tú vienes del AICA? Foto y todo. También. Ahora va a cambiar la tarjeta. ¿Va a cambiar? Sí, está pero se la pusiste tú. ¿Cómo van a Sí. cambiar Ah, nuestra...? sí, No, menos mal que no. Porque la mía no traía foto. Tengo que ponérsela yo. Exacto. Nunca se me ocurrió. Tu soledad. Soledad. Yo ni siquiera me Soledad. acuerdo dónde la tengo.
Y no sé si tiene Yo la tengo foto. por ahí, Pero yo vi la foto, pero se la puso. Ya. La nieve. Como artista también entra a todos los museos. Y es como prensa, entonces necesito Sí, tachar al museo. salvo los museos Es italianos. una cosa como A los italianos, ¿no? Antiguos. Lógico. Ni un museo que no tiene ninguna facilidad, tiene que hacer las colas en Claro. Florencia. Pero con la Italia no marcha bien porque hubo Ay, problema. sí. Hay un problema en Italia. La Bienal reconoce la tarjeta, Sí, nos da un sí. descuento, ¿no? Nos ayuda ahí un poco, Sí. pero no es gratuito. No. Pero tú te acreditas en el servicio de prensa y tienes condiciones de visitar la Bienal 2 o 3 días, te dan ahí pagas una cosa más simbólica, ¿no? Pero para el museo no va bien, porque No. se quedó muy aislada. Ahora la están, éramos 65 secciones, yo hablé 64, porque se suspendió la asociación italiana justo por este momento. Ellos tienen que se organizar. Se quedó muy cerrada y había una nueva generación que quería participar. Y ahora están reorganizando la asociación. Y una de las tareas que tienen es esta de hacer más conocida la presencia de AICA, que la gente pueda visitar los museos como en otros países, solo con que vas a España, es una maravilla, en Francia, Inglaterra, toda parte. Entonces con la tarjeta, todo, ahí. Estados Unidos. Sí, en Italia es muy complicado porque hay que presentar un papel antes y toda una serie de trámites. Pero ahora están los nuevos, el grupo nuevo que está trabajando para la reapertura de la sección italiana. Van a hacer una gestión junto al Ministerio de Cultura para hacer más conocida y abrir un poco más la aceptación de la ¿Y quién, presencia gratuita. quién de más arte. quedó en el directorio contigo? Conmigo está la inglesa, ¿no? Marjorie Altrop, y está la francesa Mathilde Romand. Marjorie Altrop. Mujeres solamente. Sí, Qué bien. ¿Y la inglesa dónde escribe o en académica? es más académica, curadora, ¿no? Curadora. La francesa es profesora en la universidad, pero escribe también en revistas. ¿Cómo se llama la francesa? Mathilde Romand. Ah, Hay un chileno que debiéramos meterlo, que hace clase en Francia, que es Canseco Jerez, que es el gran experto que tiene la exposición de Jan Emar ahora en Las Condes. ¿Tú la viste esa? sí. ¿Que no te gustó? No, tampoco. Entonces no sabemos. Yo no he ido. No, Está muy buena esa. Un poco Canseco, pero no, porque Ingenioso. no, yo lo que pasa es que él es un investigador, ¿te Ya. fijas? Entonces por eso yo lo respeto por su Sí, investigación. claro. Las conclusiones y las consecuencias, porque la pintura de mar y todo eso está todo Sí, está contado, sí, no, sí. no me interesa. Pero si un Además, investigador él, se- por ejemplo, con otro personaje que es muy importante, que es la Wisi, Eugenia Wisi, él no la trata bien, no entiende el problema. Y la otra es la que va a cambiar, revolucionar el mobiliario del siglo XX, el decorado. Eso es importante. Entonces esos personajes hay que agregarlos. Agregar. Claro. Es posible que haya un cambio ahora en la Secretaría General, que se termine el mandato de la Marjorie, de la inglesa. Vamos a ver lo que va a pasar. ¿Cuál es hoy día la incidencia de AICA en grandes concursos de arte mundial? Por ejemplo, estoy pensando el Turner, que escribí ayer de eso, que el Turner lo presenta él, o la documenta, o el PC1, pero de grandes concursos de arte del mundo Hasta ahí yo creo que están presentes. Sí. están presentes Oye, en premios nacionales, por ejemplo. que Sí, tenemos. deberíamos estar. ¿Qué pasa? Eso hay que hablarlo con la Consuelo. ministra. Con la ministra. Eso es importante que haga este Esté presente. Eso, bueno, eso es un problema en los locales, de las secciones locales. Claro. Porque Pero son- por ejemplo en otros países, están en Brasil, que es tu país, ¿no es cierto? Sí, está. El premio nacional es AICA, porque AICA es como lo más importante.
Sí, en Brasil la Asociación Brasileña distribuye un premio anual. Da muchos premios. 10 premios, Sí, 10 sí. calidades para todo, para curadores, para comunicaciones, para artistas Tiene jóvenes, su medio para público. artistas por su trayectoria, para el crítico que publica o que hace algo importante. Hay una cantidad de premios. Para la prensa especializada. Mira, si hiciéramos un recuento rápido de lo que es América Latina, Venezuela, a pesar de todo el conflicto, gracias a la Bélgica. Pero Ah, si yo hablé con Bélgica y Bélgica está haciendo un trabajo Sí, en la, ¿cómo se dice? En la clandestinidad, Ya. amiga, espectacular. y hace Brasil Río tiene León, sección en cada ciudad. En cada ciudad. tiene la presencia fuerte, menos en el, tenemos norte, nordeste, Tanto en el Mercosur, centro, acuérdate que hacen toda parte. Mercosur. Buenos Aires. Buenos Aires ha Buenos hecho Aires, problemas fuerte. porque no pagan las cuotas. Bueno, ahí hay problemas, algunas veces. Va a tener No, es que, lo ya, voy a pero- decir. Hay que buscar el cuaderno. pero Buenos Aires debería ser Hay que buscar Hay que buscar el cuaderno. Es muy fuerte la presencia de los políticos argentinos, pero han tenido problemas con... Para mandar. Y ahora tienen un los presidente que es de la ciudad de Rosario, que no es Buenos Aires. ¿Y Entonces cómo eso es? va a dar más... ¿Cómo se llama? Fernando Farina, que es amigo del Ah, Farina es presidente de AICA. Acá, Argentina. ¿Lo Bien, conoces? bien, totalmente. Y es- No, él fundó el Macro. Ah, Tenemos también en Colombia un grupo. Que En Colombia está la serie Vibrajes de la revista Claro. El Eso. ah, Claro. Y en Perú hay bastante gente, pero nadie quiere tomar nadie quiere tomar la cosa. Porque Perú está empezando con todo un cuento de arte. Sí, cuánto fuerte. No, Pero en hay una Perú cantidad de críticos, hicimos ya la, hubo una hicimos sección la lista, peruana. bueno, yo hice hay como Pero 10 no, críticos en Perú. ¿Mm? Rodolfo. ¿Sí? Y el- Colombia, Perú. ¿Y Ecuador? Ecuador no hay. Está acá en No hay. que Ah, poner a- hay dos, tres. Podemos ¿Cómo? tener tres. ¿Cómo está el asunto en Estados Unidos? Que igual es importante, Hay porque hay mucha mucha fe. hay una cantidad de gente. ¿En AICA? ¿AICA Estados Unidos? Es no, importante. sé si- pero- ¿Cuántos son? 500. 500. Claro. Pero que son muy, es que son muy Ellos tienen importantes. la presidencia en New York y una presidencia en Los Ángeles. Tienen dos. Oye, Es que son muy buenos. Estados Unidos maneja. Y más Comparten morenito, la presidencia. ¿Ah? más morenito en Bolivia y en México. Sí. En Bolivia hay un grupo interesado. Bueno, Pero Cecilia ellos- Vallar. Sí, la Claro. Cecilia Vallar, que la llevamos incluso para el Ah, encuentro en Brasil. A San Pablo fue allá. Sí. Ah, Pero verdad. ellos Sí, tienen- Cecilia Vallar. Bolivia. Cecilia Vallar, de Santa Cruz. Ah, Y Y hay Eduardo un grupo- Rivera. Y en Uruguay también hay gente. El Uruguay se está reactivando un poco. Sí. Está la Olga Lanodi, que es de Y- Larnodí. Lanodi, Larnodí, sí, sí, sí. descendencia francesa. Ella, yo le escribí, ella está interesada en la sección. Pero Bolivia que ellos quieren, pero las dificultades para crear una asociación en el país Aquí lo es que pasa es que el país está enorme. dividido en dos Tienen partes. que Santa pagar Cruz, una cantidad de plata que no alcanza. entonces es un problema. Entonces la Entonces hay que solución sería estar en la sesión abierta. Mm. hay que trabajar, por ejemplo, en Bolivia con Santa Cruz, porque Sí, Eres más. Una cosa es que usted. Pero Perdón, ya que tienes 500 miembros en Estados Unidos, que no deja ser. Y que hay curadores. Hay directores de museo. Eso es interesante. ¿En Estados Unidos? Sí, tradicionalmente el director del MoMA, del Metropolitan. del Guggenheim. Son todos son muy interesantes. Sí. Son Siempre hay son integrantes de AICA. Cuando hubo el encuentro en 1959 en Brasil, el presidente de AICA era americano, era el director del MoMA que estaba trabajando para la apertura del Guggenheim. Es muy interesante. El Guggenheim, y ya quiere hacer esta en París, el director de los Museos Nacionales de Francia o el Louvre, son todos esos participantes, me imagino, de AICA. Más dentro del campo del arte contemporáneo, ¿no? Ya, perfecto. El Centro Pompidou. Sí. es que ese es el, ¿cómo se llama el museo? Más bien es el museo que está en el Museo centro. Nacional de- de arte moderno, De arte ese, moderno. del Palacio Tokio. Y yo creo que No. ahí hay una acción Interesantísimo. grande, ¿no? de gente que trabaja en museos.
museus Sí. tradicionais. Já están ahí históricamente. Eso es muy interesante, porque En ya... España es bonito porque tienen dos secciones. Sí, ¿Por qué? porque hay la de Cataluña. Cataluña, ¡Qué maravilla! Sí, hace tiempo que están. ahora más. Y Cataluña ya existe hace Muy un tiempo. fantástica Y ahora la hay gente la catalana. AECA, que es La Pilar, que es. la Asociación Española de Críticos. Recién hicieron un congreso muy interesante sobre crítica. Y en el newsletter tenemos una descripción un poco de este trabajo. Mira, yo la idea que tengo, y nosotros hemos conversado con Justo y con todos, más o menos, de tener un próximo congreso AICA en Chile. Tendríamos que juntarnos, hacer un trabajo, porque yo sé que hay que hacer un trabajo previo de marketing y lobby ahí. Entonces, para aprovechar de Taiwán para postular a Chile. Pues en 2019 ya se hace en Alemania, por Entonces, Berlín. pero y ya Colonia. presentamos, ya entramos nosotros. Pero 2020 no hay nada. Listo. Claro. No, pero Tenemos ministros si que ya- le interesan No, los si ya museos, entramos, ya. ya quiere decir que ya estamos dentro de las carpetas de lo posible. Sí. De Alemania puede ser más fácil. ¿Se hace en Berlín Y, o en München? no, en Berlín y en Colonia. ¡Ay, qué lindo! Los dos polos. Colonia, el Colonia, museo. sí, porque la presidenta de Museo de Alemania es de Colonia. Claro. ¿Quién es de Colonia? Daniel Perrier tiene un nombre francés, pero es alemán. ¿Y cómo se escoge el país? El país se postula. Se postula. En un Hay congreso, que hacer un claro. trabajo, Pero llevar es un carpetas, trabajo- Es un trabajo De años. grande, es Sí, por lo bastante menos bien. una semana de trabajo. Súper. Pero por ejemplo, Sí. el de Alemania llegó a Alemania y dos países más. Mira, hay o- dos- no, son primero para- tienen que haber no, países claro. que estén Alemania dispuestos estaba a intentando hacer ahora. a poner Taiwán entró la porque plata. Alemania no logró O levantar sea, uno la tiene plata que el país necesaria. Ah, pagó de perfecto, porque Porque entró Taiwán antes. Y si se hace Tiene que más tener algo sentido, regional, tiene que igual ser Perú. económico, claro, Perú. como para pensar en, a pesar de que la gente Algo que más- va, Tienes que como- traer la o sea, o gente por que último más lleva corta, los PEC. keynote speakers, Perú. No, Los que no, pero hacen mira, las Segunda que tenemos cosa. la idea yo sé que el año que viene hacerlo latinoamericano Tienes que para llegar tener después a plata llegar para a tener la dirección de Y lo primero es más nuestro Y la- regional. claro, de la zona que ya más o menos Exacto. la conocemos, sabemos quiénes son. Y después Porque ahí, por ejemplo, incorporar a los ecuatorianos, a los bolivianos que son independientes, a Por la- eso es más ¿ves? fácil cuando trabajas con una universidad. Aunque no tengan sección de país. Si tú trabajas con una Sí, universidad, Entran en sección abierta. Parece que era Lista. la sección Chile es lo que En buscamos. Taiwán van a trabajar con universidad o con el Pero Que gobierno. sea en podemos Chile, hacer- pero es en Latinoamérica. para- Exacto, preparando nuestra proposición para el 2020. Para la educación. Pero se empieza ahora, es verdad, si eso. No, estas cosas duran. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura. Esos son los que están Bueno, pagan estamos para... listos. Ese es el Afuera trío. y la Consuelo. sí. Que más Vale. va a entenderlo. No, Lo que pasa hay es que gente que es- entiende. Ahora, perdón una pregunta. ¿Tú Alemania va a ser con universidad o va a ser con el gobierno alemán que pone Él mucha plata para la está, cultura? él está haciendo contactos también con universidades, porque es necesario para tener una proyección más amplia y todo. De lo que está pasando. Pero los ministerios de ellos van a poner una cantidad grande de euros, algo como 20 mil euros, algo así. Pero ahí cuesta mucho más, es más difícil hacer en países como Alemania o como Francia que hacer en países como Taiwán o como países latinoamericanos, que es más fácil ubicar el apoyo, ¿no? El apoyo financiero, Claro. porque es un evento de peso internacional. ¿Cuánta gente en promedio asiste en estos encuentros más o menos? El último, ¿cuánto tuve? Hay varias secciones. Varias. Hay una sección de paneles de discusión, que son los invitados que hablan del tema que está El tema central. atrás. Y después asisten muchos delegados por país.
Y eso cada país paga su invitado. Pero todas las representantes, todo eso es enorme trabajo. Pero lo que puede hacerse primero es hacer un congreso latinoamericano y después llegar al otro. Claro. Pero no sé si tú Hola, logras hola. para hacer el latinoamericano, yo creo que lograrías también el otro. Claro, claro. No, interesantísimo. Pero uniendo, digamos, las dos secciones, ¿cuánta gente aproximadamente? Imagino que pueden ir miembros de la ECA internacional que no van a hablar. No, la es abierta. Que les interesa, La- ¿cierto?, estar viendo lo que está No, pasando sí, con la mira, tendencia. es muy bueno que ella te entregue mañana, que te pase Las actas la base y el catálogo, Ya. para que lo tengan, porque ahí está todo el fundamento. Y todos los delegados, o sea, fuera del panel central habían delegados particulares que entregaban su ponencia. Claro. No sé. Pero- Son 3 o 4 días y se hace después un viaje. Sí. Claro, no van a hacer el viaje. un viaje para conocer algo del país, ¿no? Sí. Un viaje cultural de 2 días, algo Lo así. que quiere a favor de Alemania que vienen todos, están todos ahí. ¿No? Todo. No sé, tener que vender el país primero. Claro. Y Acá queda todo, acá no se queda todo lejos. Patagonia. aquí habría que hacer un viaje a Santa Creo que Elena. puedes Atacama. elegir, sí. Oye, el otro Oye, día, aquí habría que hacer un viaje a Santa Elena Atacama y muere. Puedes elegir un solo sitio para Bueno, empezar. No exacto. es necesario una cantidad de espacios. Y generalmente, si hay una bienal, hacen coincidir con la presencia de la bienal. En Taiwán va a haber una bienal. El primer día de trabajo que vamos a tener, por la noche es la abertura oficial y se abre también una bienal. es una Ah, manera de así colocar que el arte su país. Hay un evento importante artístico. Ya, siempre tratan de hacerlo coincidir. Sí. Que eso es súper bueno. Eso siempre hay. Ahora en Alemania se perdió porque la idea era hacer con documentos. Pero El él año no- pasado. Sí, no logró la plata necesaria Estaba para... media presa la otra, Ah, Hemos tenido antes por de... problema económico. Hemos tenido en Cuba. A mí no me entusiasma mucho Después eso, hubo porque Alemania no consiguió, se hizo en París, porque era el congreso número 50 de la AICA. Entonces quisieron hacer en París y lo hicieron. Fueron 2 simposios, 2 días de discusiones y después hay los días de reuniones porque hay una cantidad de comités, entonces se reúnen los comités, se hace la asamblea general, se hace la reunión del consejo, 2 días para administración, después 2 días de simposio y generalmente 1 o 2 días para hacer un recorrido, ¿no? O por museos de la ciudad, galerías. Aquí hay muchas galerías interesantes, museos, se puede hacer esto, se puede quizás ir a una otra ciudad. tú hablabas de algo muy importante, de que en el fondo la posición de AICA, bueno, frente al arte, pero también frente a la democracia. Ustedes están siempre preocupados de eso. ¿Tienen algo? La libertad, perdona, la libertad. En ese sentido, ¿tienen alguna posición actual, ¿ya? No frente al mundo islámico, cada uno tiene la religión que quiere, pero frente a aquellos países en el cual, digamos, coartan un poco la libertad del arte en términos de... Siempre hay alguna manifestación. ¿Tienen ustedes siempre Hay el una- comité, que recibe todas las censura. quejas. Y mandan Irán, cartas todos y esos se países. manifiestan. Pero ustedes qué hacen de vuelta, manifiestan, o sea, Se manifiesta, solo- manda una carta, se comenta mundialmente el fato, ¿no? Se crea Y una las redes situación sociales, un poco desconfortable, ¿no? Para el país. tendríamos- Por ejemplo, cuando hubo el problema con Ai Weiwei, Con el Weiwei. hubo una manifestación fuerte de AICA. Oye, y sí, yo sé por Bélgica, que fue la expresidenta de AICA, la única otra latinoamericana, que está desarrollando una labor muy bonita en este momento en Venezuela para apoyar como puede a los artistas de la libertad. Ustedes están con un contacto... Sí, hablamos mucho por WhatsApp, ¿no?
practicar una valentía. Y ella quería organizar también algo este semestre, pero ya no tengo condición porque son muchas cosas y además no puedo estar todo el tiempo viajando, ¿verdad? Entonces le pedí que dejara para el próximo año, pero quiere hacer un encuentro, un pequeño, un congreso pequeño, un seminario, quiere hacer un homenaje, ¿se dice? Un homenaje para mí, dice, como investigadora de América Latina, porque ahora estoy en la presidencia, tiene muchas ideas. Quiere hacer la publicación también sobre la historia de laica de Venezuela. Y hace reunión. Sí. Pero lo que me impresionó fue con qué intensidad votaron para el presidente. Que caro es mandar, ¿no? Porque tú tienes que mandar por ese sistema internacional para DHL para que llegue, ¿no? Votaron para la elección de la presidencia de AICA. Todos los de Venezuela. Maravilloso. Como no pueden votar en lo político, votan por libertad, digamos. Sí, qué bonito, ¿ah? Sí, no, es un esfuerzo bonito. Porque en Venezuela hay una historia del arte reciente bien espectacular. Y llegó la cantidad, los latinoamericanos jamás han votado tanto como esta vez, porque llegó lo de Chile, llegó lo de Venezuela, de Colombia, de Brasil también fue una locura, porque hubo una huelga en los correos, fue una tortura para enviar. Y después llegó de todas partes, ¿no? Ellos decían, como están unidos los latinoamericanos, por supuesto, tienen que estar, ¿verdad? Ahí es un momento importante también. Y espero que se logre abrir, atraer los críticos que no pueden tener asociación para la sección abierta, ¿no? Pero los peruanos pueden entrar individualmente. Los que siempre han tenido mucha presencia son los dominicanos, los Los puertorriqueños. mexicanos están allí, sí, bueno, ellos están. Son organizados, muy organizados. México tiene la Argelia Castillo. Sí, está bien, México con tiene. Argelia Castillo, también ellos votaron, todos los países latinoamericanos han enviado. Y trabajan bien, hacen publicaciones. Yo estuve investigando las publicaciones locales y hay mucha cosa que sale sobre crítica, ¿no? Siempre publicaciones sobre crítica, historia de la crítica, actualidad de la crítica, y van haciendo publicaciones. Entonces, es importante tener esta presencia. Sí, eso está claro. Entonces, tenemos algunas pequeñas tareas por delante. Sí. Bien. Tenemos que ir a hablar con las ministras. ¿Van a ir a hablar con la Consuelo? Sí, pues ahí está. Para ver si... No, yo pensaba que ahora, No. chicos, Ah, que para ¡Qué 2020, rápido! ¡Qué rápido! la eficiencia es conocida, pero no tanto. Sí. para 2020, para un congreso Sí. 2020, tienes que Podría ser muy presentar bonito. la idea en Taiwán. el Congreso de Taiwán. Claro. Porque ahí tienes tiempo, si aceptan, tienes tiempo para... Pero no sería malo que nosotros hiciéramos un pequeño encuentro regional y que sería más informal, oficioso, Bueno, puede de ser AICA, un día y medio, algo más corto. en ¿verdad? que se incorpore a los que no están en secciones, Sí. como los peruanos, los ecuatorianos y los bolivianos. Sí, No, sí, eso eso es la perspectiva del 20, Y sí. los argentinos, ¿sabes que no hayan pagado No, ellos, cuota? pero igual, sí. Te las tienen que condonar. Sí, Claro, no, porque si no, mira que están con problemas económicos y un Tienen país tan problemas. bueno, ¿no? Muchas veces la persona paga individualmente, pero ellos no tienen cómo mandar. Es lo mismo que pasa en Brasil. El pago de AICA lo llevamos personalmente, porque si tú mandas por banco, es algo de una cantidad de papeles que te piden. Y después te cobran también, se quedan muy caros. Porque el deber, o sea, el de votar por Latinoamérica, porque la segunda representante aquí tenemos que... Sería bonito que pudiera ser el 20 en Chile. Y eso sería
Pero esta idea de traer la gente de Bolivia, de Ecuador y de Perú, ¿sabes? Argentina, Brasil. Los argentinos son organizados, hacen Súper. cosas. La directora de AICA que salió ahora, la María José Herrero, Ah, es María José Herrera, ya. la reemplazó Fernando Farina, que son, Ya. son muy organizados, tienen Sí, hacen cosas. De hecho, Fernando viene el lunes. Sí, con tu exposición fueron todos. Viene el lunes. Acá A Santiago. de Chile. Sí, porque está en el asunto de la Bienal Sur, La Bienal Sur, sí. que es con Aníbal Josami, Diana Wechsler. Es esa gente. Ojalá que les vaya bien. Interesante. Yo he empezado un contacto con él por mail y por teléfono. Pero no tuve... No, pero ella lo que me dijo la María José que quería la condonación, porque le cobran retroactivo. No. Claro. Sí, Sí, pero ese es un asunto internacional. yo he pedido mucho para que acepten, den perdón para algunos años de hacer, Que paguen los 3 últimos y de ahí para atrás condonado, una cosa así. Pero es Condonar todo. difícil porque eso pasa por Sí, son muy estrictos en una AICA. comisión de De finanzas, sí, y además hay el consejo. claro. Y muchas veces no comprenden las dificultades que viven países como los nuestros o los africanos. Los africanos. También tienen dificultades. Nosotros no tenemos ningún problema así, No. para mandar plata. Es Claro, qué bien, ¿no? Si no hubiera el las colas que hay canjeo, gente, una cosa, los pero haitianos ya. mandando plata, ¿no? No, pues, en ese sentido. Tenemos otros problemas. Pero es. Pasamos todos esos periodos. Sí, sí. Hoy estamos Otros demasiado. problemas. Pero eso. No, bueno, Tú has venido otras veces a Chile. Sí, sí, muchas veces. Trajo Estás una viendo las exposición, exposiciones nomás. trajo una muestra Ah, Ay, que no, se llama Viva Brasil. sí. ¿Esa lo trajiste tú? Esa maravilla, esa que hubo en el Bellas Artes. No, No, ese ese era otro, Brasil no, profundo. Y traje también una sobre Rita Bacán, Ay, qué una lindo. con estaba Ernesto en la dirección del máquina. Viva Brasil fue a dónde? ¿Dónde fue? Es así. Lo que pasa es que Ah, hicimos una muestra claro. que Sí, sí, no está nos bien. circunscribimos a San Pablo, sino que lo hicimos con todas las ciudades, con Recife, Río de Janeiro, Con el Fortaleza. Fortaleza, vinieron todas las del regiones. sur, Ay, qué lindo. artistas del sur de distintas partes de Brasil. Sí. Ah, bien. No. Y después hicimos una de Chile en São Paulo, 13 chilenos. 13, yo creo que sí. Hubo una con distintos participantes de la que donde estabas tú, estaban los argentinos como Alberto Collazo, que organizó la parte argentina, había Una cosa Chile, latinoamericana. Argentina, sí, había algo latinoamericano también. que sí. pero eso es muy antiguo. Sí, en los- No, me acuerdo por Alberto, Sí, sí. De Alberto. Alberto Collazo, Ay, claro. sí, que murió tan que temprano. falleció de Sí. pero ¿Cuántos Una- críticos entran al año más o menos? Entran. Ay, yo no te puedo decir, pero siempre hay una cantidad, depende del país, ¿no? Por ejemplo, este año yo vi que entraron muchísimos críticos de Dinamarca, depende del movimiento que hace el presidente local también. Pero hay también el comité de aceptación, se evalúa el currículum vitae del candidato, entra una cantidad grande, ¿Cuánto era la cantidad? Eran muchos miles. 4.500. 4.500. Son 500 solo en 500 Estados Unidos. claro. Lo que pasa, Pedro, Las mayores lo que pasa es que están los asociaciones- directores del MoMA, del MED, del de FUICA, todo muchas el año. están, por ejemplo, están los americanos, los ingleses, los franceses, tienen las más grandes, numéricamente más grandes. secciones, claro. Claro, los ingleses, imagínate con todo lo que hacen en el mundo del arte visual. Todos ahí. Así Claro, que. acá somos 16. Y es harto bueno. Y en cada congreso se elige un crítico de la historia del país para publicación. Y se hace esta publicación en inglés. El primer crítico que fue cuando empezó es un premio de crítica, fue Ticio Escobar, porque
aconteció el congreso en Paraguay. Entonces Paraguay eligió su crítico más importante y se tradujo toda una cantidad de textos para el inglés. Y en el caso de Urquizo se publicó español e inglés, los dos idiomas. Ahora se publicó uno, recién salió sobre un crítico de Corea del Sur, cuando hubo una dificultad para hacer esa traducción. Una cantidad de gente trabajó porque manejar los conceptos, ¿no? de una lengua como una lengua asiática para el inglés no es fácil. Y ahora viene uno que es un crítico que escribía en alemán, que fue indicado por Suiza. Escribía en alemán, que Suiza tiene una cantidad de idiomas también. Se está trabajando en este, que será el tercero. Así que eso empezó en el 2010. Ya tenemos tres publicaciones dentro de esta serie. Es una críticos internacionales, una colección de crítica internacional. Entonces, en general son críticos que tienen una grande producción y que son muy reconocidos. El año pasado la Cecilia trabajó un libro sobre la crítica de Valdemar. Te lo voy a llevar mañana de regalo. Gracias. ¿Ah? Porque es bien interesante, muchos artistas también de tu galería. Sí, pues, muy bonito libro. Y ahí, sí, gusta y Justo Pastor también tiene. Me tocó escribir sobre los libros. Qué raro. Ah, Te lo puedes llevar algo con un poquito de peso, ¿no? Puedes llevar, no hay mucho peso, pero en mi blog, Vamos a intentar, vamos a llevar un No, poco estuvo más. bien lo que escribió. estuvo bien, estuvo bien. es que Sí, yo se lo voy a pasar mañana. Sí. Después, ¿qué más? Hay también un premio para jóvenes críticos. Sí, eso sí. Entonces la gente más joven tiene que escribir sobre una bienal, un ensayo de crítica sobre un evento, una exposición. Él presenta su trabajo y ahí hay un jurado y se elige un premio. Y el premio es recibir un pasaje para ir al Congreso. Ahora en Taiwán lo hacen, Excelente premio. sí, lo hacen abierto a todo el mundo. Se puede decir solo para América Latina, solo para el país, como quieren. Pero ellos abrieron para todo el mundo, pero tienes que escribir en inglés necesariamente. Inglés o mandarín, en el caso de ellos. Pero hay que tener una versión en inglés. Oye, Pero yo una creo- pregunta práctica, por ejemplo, ahora que Néstor estará Chile en Taiwán, ¿tú vas a hablar en inglés, en mandarín o en castellano con traducción simultánea? Yo creo que tendrá que hablar en inglés. No, si la ponencia está hecha en inglés. Inglés. Ah, La mandá en inglés. ya. No, porque hay traducciones simultáneas. Sí hay, pero es muy caro. Ese es lo peor de todo en la organización de congreso. La es traducción. Chino Por mandarín. eso ellos decidieron de hacer solo inglés. Inglés, claro, para el mandarín van a tener los Es que papeles. el chino mandarín es más... ¿Y se hace una publicación después de cada congreso con la Sí. ponencia? Sí, no, si esa es la que Sí, va eso es bonito, a eso sacar es mañana. bonito. Las va a actas tener. salen. Yo tengo una. no sé. Yo te agradecería... Oye, sí, cambiando el una- tema, la Bienal de San Pablo, estuvimos hablando de eso. Yo no le hallo, por lo que tú me cuentas, se redució mucho el... Sí, uno no sabe si es la cuestión del presupuesto para hacer la exposición o si es una concepción del crítico. curador. Porque ahora el curador, ¿no? que es el Pérez Barreiro, ¿no? Él se propuso a organizar una exposición con 12 invitados. Nada más. Nada más. que No, pero hacen- esos invitados invitan a otra gente. Sí, ellos hacen un trabajo y pueden atraer otras Son 12 curadores. 12 No, artistas. 12 Artistas. Ajá. Entonces, vienen Pero de eso es la- como lo que pasó en la Mercosur. Cuando estuvo Y ellos Pérez pueden Barreiro, invitar ¿te acuerdas? otros artistas. Como Y con la se idea puede del ir con el curador guión. absorbe el tema de
Yo me acuerdo. traspasa la Bienal, la meta, porque lo que conversábamos con Lisbeth era que lo importante es que estas bienales permitan conocer el arte latinoamericano entre nosotros. Nosotros no hay un museo de arte latinoamericano que resuma todo en el histórico en Latinoamérica. Contemporáneo. No. Entonces que si aparecen estas bienales, que aparezca todo esto. Que lo que pasa con la colección del Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo fue absorbiendo todas las bienales, fue absorbiendo todos los premios. Entonces por eso tienen una serie de obras ahí que son relevantes, Sí, de que fueron los Latinoamérica. premios que los fueron quedando. Pero entonces cuando llega este curador y trae Cambia la idea de la... Entonces él es un proyecto personal que él desarrolla, que puede ser muy meritorio, no lo hemos visto tampoco. Pero son Ahora 12. tenemos... ¿Qué? Son 12 artistas. Sí. ¿Te acuerdas la Tenemos Bienal del que, si Vacío? entramos en la internet, podemos Ver los buscar artistas. Está la los Claudia proyectos, Forte, ¿no? la argentina, La Claudia Fortes. que Es tuvo lo muy que mala dice, recepción en Venecia. El 4 de septiembre va a haber Profesor una Caballo. reunión Sí. para prensa sobre la Bienal. El 7 Venecia recién. Ya. Sí. En Venecia hace poquito, La Caballo Blanco. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la En la Bienal del revista Vacío no Hernández fue sí, un se llama pésimo? Madre la Bienal. Pésimo, una Bienal que había... Eso fue una salida. Claro. Eso fue que... Alfons Pug había hecho harto esfuerzo por parar de nuevo la Bienal de San Pablo y después no la Bienal. Es que lo que pasa es que no Sí. está un señor que se llamaba Matarazzo que financiaba todo. Financiaba todo. Y eso, Y eso ahora no hay, ahora es una los fundación artistas privada, en toda la Bienal, no. es más difícil. El gobierno invierte una cantidad de plata significativa, ¿no? El gobierno federal y el estadual también, pero siempre hay que tener aquellos que patrocinan, que ponen plata para que salga el evento. Cambió toda la... Es que cambió el sistema de la organización, porque antes se hacía por país. Entonces se utilizaba la diplomacia. Cada país tenía su grupo de diplomáticos, de críticos, elegían los críticos y ellos pagaban para la participación de su país en la Bienal. En los 70, cuando cambiaron esta filosofía de una presentación por nacionalidad, también se cambió el sistema de cómo hacer la financiamiento. Sí. ¿Cómo se va a hacer ahora para poder... Hay una ley cultural en Brasil que si tú te inscribes en la ley puedes conseguir patrocinadores, pero también puedes no No, conseguir. pero esa ley es muy Te buena. autoriza a un descuento en los impuestos. Esa ley es muy buena Ley porque Rouanet. tú presentas el proyecto Sí. al Ministerio de Cultura y te lo aprueban. Entonces tú sales del Ministerio de Cultura con el proyecto aprobado. Nosotros tenemos una cosa al revés. Tenemos que llevar el sponsor para allá para que te lo acepte. Y eso te lo dilata mucho. Sí, pero tú puedes tener aprobado el proyecto y no conseguir encontrar el sponsor. No, pero no sabes si va a salir a Y eso es el dibujo que hoy día, si vas a São Paulo, ves lo que la transformación que hubo en la Avenida Paulista. Hoy día tú tienes todos espacios culturales de las empresas que invierten en sí mismas. Crean los proyectos, abren los espacios e invierten en su marca, ¿no? El Itaú tiene. Itaú, Claro. el Banco do Brasil, todo ello. Sesqui, Fiesp, Fiesp. están ahí. Tienes todo una avenida cultural que se creó desde el momento El en que mecenazgo. se instituyó la ley. En España también pasa. Porque para museos, por ejemplo, como el MAC, tú puedes tener aprobado, pero tienes la aprobación y no consigues una empresa para que te pague la exposición. Porque ellos invierten en sus propias cosas. Entonces ahí tienes un lado, como se dice en portugués, es un lado nocivo da ley, un lado que es un poco nefasto. Un de poco la ley. perverso, sí. Sí. Tan distinto a Estados Unidos. Sí, es otra cosa. ¿No?
la fundación, Sí, los las museos están de fundaciones, manera... El National Endowment. ¿Ah? National La ley Endowment. cultural. Una pena. Bueno, Estaríamos. Bueno, Estaría- yo agradezco que hayan venido y que estén interesados en AICA. Espero que se fortalezca cada vez más la AICA en Chile, que hagan cosas. Mira, mucha gente no vino porque está trabajando. Ah, claro. Ustedes también están trabajando. También estamos trabajando. Ya Todos que van a trabajando. quedar lejos, Todos trabajando. Ella vino especialmente a Concepción. Vino de Concepción. En avión. Sí, siempre para mí es una buena excusa venir a Santiago cuando veo exposiciones que me interesa ver y que Claro. las veo a través del diario, a través de ustedes, veo las exposiciones, pero Ella también, viene a buscar exposiciones para llevar a Concepción. además hay montajes que me llaman la atención particularmente. Bueno, y ustedes son una guía espiritual, de manera que llegar a ver la exposición en sí, bueno, y a veces coincidir o no con algunos juicios me parece interesante. Bueno, y la ocasión de conocer Detalles, a ver. alguien ha sido bueno, muy gratificante. Sandra, Pero a propósito de eso, ya que realmente estás que aquí, podamos hacer ¿podríamos cosas. conversar 5 minutos después? No, broma, pero... Cambió el jefe. ¿Sí? ¿Quién es tu jefe ahora? Entremos en el... Varios. El área chica en el barrio. Aló. Rodrigo Miracés, ¡Ah! es director. Él es director de dónde, ¿de qué? De extensión y por lo tanto de la Pinacoteca. Ya, Porque ya. no se han separado las dos. Exacto, no, está. Siguen unidas. Él se fue hace como 10 años a Concepción a... Sí, no, está claro, clarísimo. Y bueno, tú sabes cómo tienen las relaciones que tengo con Concepción. Sí, bueno. Sí, totalmente. Y no, sí. Es que ahí hay muchas cosas que podemos hacer, porque no solamente por el asunto de, por ejemplo, pensábamos en qué podemos hacer con Juan Luis Martínez, ¿me entiende o no? Ya. Pero al mismo tiempo hay otras cosas que nos interesan así simplemente por una cuestión de pasión, de investigación de cosas que nadie se va a ocupar si uno no se ocupa. ¿Universidad por AICA o Con los Universidad cambios. Rey? Por el trabajo fue de una asociación entre AICA Estoy y la pensando- Universidad Rey. que son Quiero los reeditar archivos el de catálogo crítica, que tú que es muy escribiste. importante también. Tú escribiste un libro, Los yo quiero archivos de reeditar crítica de el arte están catálogo. internos. Pero hay- La Tiene Universidad que de Rey. conseguirse una beca por unos 5 años para sacar todo el archivo de Tenemos que hablar con el SEA sobre eso. O sea, Yo tengo una alumna que se fue ahora a hacer investigación en los archivos. Cuestión local. Está ahí haciendo un trabajo sobre Mario Pedrosa. Y claro. Y el libro de Valdemar, que nunca lo has hecho llegar, Cecilia. Oye, La sí, autora oye, es ella. No, ella no, Sí, ella pero- es pero yo no editora sé. porque la Universidad de Talca. La Universidad de Ah, Talca la es la que Universidad de tiene Talca. esa- Yo lo compré Qué en bueno, las tardes. bien, ya, sí. En las tardes. ¿Y cómo no me Bien, habías dicho? bien, pero- No, eso No te no. cuento Sí, todo, sí, pues si sí, no es sí. importante. Bueno, está bien, pero... Yo soy la editora, La Universidad de Talca. exactamente, nada más. Ah, ya. Bravo, pero es- Talca la lleva, ¿eh? Talca Viena, ¿eh? Bien, En tema bien. artístico y literario, una maravilla. Sí. Y en tema, Concepción también. y en tema culinario Ya te también. caché, ya te caché. Archivo de la crítica. Casi me estaba Sí, picando. de la crítica, de la- Si entras ahí, Súper. hay La escultura en Talca está en Está muy bonito eso, el Parque de la Escultura. ¿sí? ¿Qué tal? No, Muy de bueno. la universidad. Sí, una maravilla, lo fui a ver. Ahora tiene otro espacio. ¿Quién? En Talca. El Hotel Plaza, Ah, sí, pues. una sala de exposiciones. Nunca. En Talca. Qué bien. Tú no pusiste Y en el ahí. Hotel Plaza. Pero lo ¿qué que se llama? pasa- No, yo puse al MBL en la sala de extensión, que ahora están refaccionando. La sala Pedrón está muy bonita, sí la vi. Lo que pasa es que Sí. Talca, la escultura es excelente, la pintura hay de todo. Es de la zona. pues. No, si tú tienes cosas a No, nivel está, nacional. sí. Pero hay también harto de la zona. Sí, como bueno, dices. Pedro Olmos, pues, Sí. es su ídolo. No, pero si esa no lo voy a hacer. Pero es de la zona. Lo peor de todo ahí Ah, es es el el creativo. mural. Lo he visto. El mural de la Susan Wells. ¿La razón es? Hay una de las Susan Wells. Yo mañana ¿De quién? El mural de Claudio Di Girolamo. Valdemar. No, no. Y digo, Marina esa trayectoria en Chile.
Ese sí que es fuerte. Y parece que lo van a sacar. Qué fuerte. Fuerte, porque es convencional, extremadamente ¿Y convencional. dónde está? ¿La ¿Y universidad? dónde está? Hay una... Y lo van a Sí, sacar. investigación, te lo voy a llevar, no sé qué quiere que lo lleve. Yo callado. No, quiero, ¿ah? Comienza en el cruce y pasa por el católico. No. Sí. No, too much. Entonces lo que tenemos que hacer es un encuentro sobre el libro sobre Valdemar. La crítica, claro, súper formal y de homenaje. Sí. No. Sabe que sería importante también mandar algunas publicaciones que ustedes tienen para los archivos. Ya lo saqué. No lo repartí. Ya te repartí a los invitados. Uno y uno. Nosotros vamos a repartir los boletines que publicamos. Si mandas un libro para ellos, Ahí vienen. ahí se queda el documento. Está listo. Impreso. O sea, Es que todavía no tenemos plata para imprimir. era un crowdfunding. Mi mamá, el primer plano de Eduardo. Ah, buenísimo. Anita, sí. No, ella una Así que estamos todos en familia. Sí. La Francisca. Seguimos después de 3 siglos, seguimos todos familia. Yo ahora. Oye, lo que pasa es que estos son boletines así, mira, no son sobre arte en general, sino que son sobre las obras de la colección. Son monografías. Ah, mira qué bueno. En este caso, por ejemplo, hay un coleccionista que tiene 2, 3 obras de Gonzalo Díaz, entonces hablamos de esas obras en particular. Perfecto. Y este es especial porque como falleció Ronald, dijimos, bueno, yo tenía 2 textos antiguos, pero textos largos y editamos esto. Hay uno que no tenemos, se nos agotó, que es el de Carlos Lepe, Ya. que son el trabajo sobre la web que armamos de catalogación. Pero ahí están todos los datos que ustedes pueden entrar en... Y es boletín, o sea, es con un corchete ahí, todo igual. ¿Tú no tienes? Es la imprenta... Creo que es Ograma. Justo, le falta a la Soledad. Ah, la Soledad. Falta un cero. Falta a la Soledad. Y entonces el número 4 ahora es sobre Deepborn. ¿Por qué? Porque hay un coleccionista que se acaba de comprar una aeropostal y tiene al mismo tiempo el envío a Sydney del 85. Pero además en el archivo de la colección de Pedro está fallo fotográfico, que es como una edición en fotocopia de 48 ejemplares que editó en julio del 81 y del cual nadie conoce nada. O sea, todo el mundo se olvidó, entonces ponemos en recirculación eso. Pero ese es el próximo, se los vamos a indicar y cuando lo presentemos. Lo que yo les iba a amenazar un poco es que a veces nos reunimos acá y en unos pequeños encuentros, seminarios así de una mañana, media mañana, tomamos desayuno y citábamos un libro que ya lo tengo acá. Pero compren otro. Personal, ¿no? Me dijo te llamo después. Pero compren otro, no solo el que compró Pedro. Bueno, Que Pedro se ponga. Hay que ayudar a la cultura. ¿En eso estamos? no, en eso estamos y no, pero es el comentario sobre el comentario sobre el trabajo. Porque ahí Muy interesante. Y por de pronto les vuelvo a reiterar nuestros saludos Muy entretenido. por la visita que han tenido y nos han hecho y que A las 8. ¿Tú tenés ya? eso, ¿sabes qué? No se perdió. Por eso mismo quedan como 4 ejemplares impresos en papel. Pero se perdió, eso fue un envío impreso sobre plástico que fue enviado al CAIC de Buenos Aires y ellos lo devolvieron, no avisaron y eso quedó en aduana
Ya, perdido. Y dijimos, no, fue una tragedia. Y las cosas que estuvieron en el MoMA, ¿recuerdas? Fui a Buenos Aires y me chequé todo. Sí. No me acuerdo. Sí. No, se ha perdido cosas. Se han Eso era perdido. maravilloso. Mira, Bueno, alguna vez uno. Hay que tiene- volver a Está igualito, igualito. está buena. Y luego lo otro es que, bueno, aquí trabajamos así, porque ahora, por ejemplo, hubo una edición especial que hizo Gonzalo Díaz con Pedro Montes sobre Lonquén, nada más que un texto sobre Lonquén, pero Gonzalo Díaz está, a propósito de todo este movimiento de preocupación por el archivo, está trabajando sobre su propio archivo y la catalogación de su obra. Entonces, a propósito de esto, de esta exposición, acaban de encontrar, de recuperar el registro que se hizo de la performance con que Gonzalo Díaz cerró la exposición. Eso nadie lo conoce, nadie, y eso fue hecho en el año 89. Entonces, logramos recuperar eso. ¿Ah? Todos sabíamos que alguien lo había grabado, pero nadie se había tomado el trabajo de perseguir, de encontrar, de restaurar, de pasarlo a digital. Bien, entonces ahora lo tenemos, y de hecho lo tengo en un pendrive que tenemos que describir algunas cosas porque es una performance bien compleja y bueno, y está como grabada, de repente mal grabada, el audio no está total, no importa. Entonces estamos trabajando sobre rescate documental por fuentes primarias, así, ¿ves? Desde un poco, por eso te digo que respecto de Julio Escame, lo que nos interesaría sería, bueno, en términos de escenas locales, de héroes locales llamados así, héroes locales. La última vez que yo fui era, la familia había donado a la Pinacoteca un montón de materiales, no materiales documentales, sino obra misma. Y material documental. Y material documental. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo que hacer que yo sé que la Pinacoteca no tiene cómo todavía. Y creo que uno podría asociar esfuerzos, porque si uno no lo hace, nadie lo hace. O sea, así es. En el sentido que Farmacia Julio... Maluf. bueno, que eso es lo que más se sabe de Julio Escame, y eso, dentro de todo. Y eso está muriendo. Y eso Lamentablemente. está, claro. Bueno, ahí hay un trabajo que hacer. Sí. Ahí hay un trabajo que hacer. Escucha, así que por eso les digo, todas estas reuniones sirven en el fondo para eso y A mí me conectarnos. interesa particularmente, sobre todo el tema del Escame. Volvimos a reponer la exposición, tú sabes que todos los años se pone durante 6 meses. En este momento está la exposición de sus obras, así que deberíamos seguir conversando. A lo mejor te damos una vuelta por Concepción y seguimos allá. Ya. ¿Y está con las donaciones también? Sí, nosotros teníamos una parte de la obra de Escame y él antes de morir se comunicó con nosotros, él es de la zona, y quiso donar a la universidad. Estaba ordenando sus cosas cuando él fallece en diciembre del 2015. Entonces su hermana Arieta, actriz, concretó esa donación. Nunca supimos si era la misma donación que esperaba hacer él, pero llegó un contingente importante de obras que, unido a la que teníamos ya, se hizo Se un armó un cuerpo, fondo, hay un fondo Buen Escame. cuerpo de obra. En el fondo hay un fondo ¿Cuántas obras Escame. tienen más o menos? 26, 27 más o menos, más bitácoras, hay textos, hay... Interesante. Sí, hay como 12 bitácoras de artículos. Lo que Son pasa una joya. lo que pasa es que son las bitácoras que son grandes cuadernos en donde él iba haciendo en acuarela y todo, Oye, cuéntame. unos proyectos que nunca concretó con Neruda. 25. O sea, entonces como es una historia así, es que nunca concretaban nada 25 y Julio Escame cuando Valentina viajaba Cruz. se llevaba una bitácora para trabajar en el viaje Regaló y la hacía. 25 Entonces, no, son anécdotas así, pero son trabajos que en el fondo es entre documento y obra. Es la documentación de prácticamente toda su obra. Claro. Los estudios de la foresca, él pintaba mucho bosque. Exacto. Estudio de hoja Sí, por exacto. hoja, ahí hay trabajo. Herboristería. Sí, el tipo tenía Casi de una... botánico. Es un pintor de Concepción, sí, del Bío Bío. De la zona. En Santiago casi Muy interesante. No, totalmente. Muy Claro. interesante. Sí, de la Muy zona. obra. Te voy a mandar, Es mucha obra, pero te voy a tiene. mandar algún archivo PDF por Ya. WhatsApp para que tengas una idea más de lo que estamos hablando. Ya. Mucho realismo social. Conceptual. Importantísimo. Y muy yotiano, ¿eh? Muy yotiano. No es mexicano.
Voy a mandar ¿Todos puestos? Ahora Sí, por ahí en la prácticamente lectura todos. la vamos a traer. y las bitácoras, por razones obvias, están puestas en formato conocerlo. digital. Claro, lógico. Voy Ya a está tomar más. licencia de los Y correos la que foto que la mandó invita acá, un justo, que desayuno, están todos, que la invita y yo justo les a puedo un pasar desayuno. material por internet si ustedes quieren. ¿Sabes Qué bueno. una cosa? Parece que este se peleó también. Antes de la elección.